Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Como ves, asunto prácticamente monográfico en nuestro análisis de hoy. ¿Usted cómo cree? ¿Cuál cree que es la receta para combatir, por una parte, el miedo y por otra parte, la posible radicalización? Bueno, las imágenes que hemos visto este fin de semana de una enorme unidad internacional, pues sin duda son, en mi opinión, los cimientos básicos para seguir construyendo esa unidad y ese planteamiento de la Unión Europea, pero también de los Estados Unidos y de los países occidentales y de los países democráticos, ¿no? Efectivamente, no es fácil porque el terrorismo siempre tiene distintas fórmulas, se manifiesta con distintos ropajes, pero no deja de ser terrorismo. Y hay 1.500 millones de ciudadanos que profesan la fe del Corán, que son musulmanes, y en esos 1.500 millones de ciudadanos pues hay algunos, muchos lamentablemente, pero en ningún caso un porcentaje importante dentro de los 1.500 millones pues que son terroristas. ¿Y cree que esa unidad de la que usted mencionaba se va a poder mantener en el tiempo? Yo espero que sí, porque sin esa unidad, sin una unidad en defender la libertad, sin una unidad en defender nuestras instituciones, en defender los derechos humanos, en defender los principios democráticos, no hay civilización. Y por lo tanto tenemos que plantear con el sosiego, pero también con la determinación necesaria, nuestros valores, nuestras instituciones, nuestras formas de convivencia y, bueno, acertar en distinguir esos 1.500 millones de ciudadanos que no son en ningún caso terroristas de una parte que, utilizando el Corán y utilizando determinados planteamientos, pues están cometiendo actos que no son más que actos, asesinatos, y asesinatos como hemos visto en Francia, pero también, decía Natibel, asesinatos en los propios países donde viven y donde profesan esa fe y esas creencias, ¿no? Tanto sin la unidad internacional será difícil, pero con la unidad internacional será posible. España ayer estuvo representada en París por parte del gobierno, el presidente, también el ministro del Interior, pero también pudimos ver a otros políticos, en el caso de Pedro Sánchez del PSOE, Cayo Lara, y también el presidente catalán. ¿Usted valoró en algún momento ir a París? Pues mire, yo creo que el presidente del Gobierno de España está representando sin ninguna duda al conjunto de las instituciones españolas, no solamente el presidente, sino su gobierno. Y en consecuencia, pues probablemente, no digo yo que no sea bueno ir a París, pero yo me sentí muy representado por el gobierno de mi país, que es el gobierno de todos los españoles. ¿Le sorprendió ver a Artur Mas? Usted, yo creo que hay determinados planteamientos del actual presidente de la Generalitat, pues que intenta, bueno, formalizar las cuestiones que no existen en la Unión Europea, que no tienen refrendo legal, que no tienen refrendo institucional y que además no lo van a seguir teniendo. Por lo tanto, me da la sensación que hay una hiperactuación, no solamente en este asunto, sino en otros asuntos de carácter nacional, de carácter interno, en los que lamentablemente pues, no se está acertando en los planteamientos de la Generalitat de Cataluña. Usted precisamente en el mensaje de Año Nuevo, el que pronunció de Año Nuevo, hay una frase que hablaba de la estabilidad social frente a la demagogia que cae en el simplismo y la estabilidad institucional frente a los empeños por levantar fronteras políticas donde no hay fronteras humanas. Ese era un mensaje no solo para Artur Mas, sino también para Podemos. No, yo creo que era un mensaje en general para todos aquellos que no están de acuerdo pues con respetarnos, ¿no? Y con respetar las instituciones y respetar el marco democrático. ¿Y entra Cataluña y entra Podemos? Y ahí entran pues, los nacionalistas independentistas, ahí entran los que no están cumpliendo las leyes, ahí entran los que están llevando a un pueblo a una desafección del conjunto de la nación, ahí entran los que tienen grandes proyectos pero no enseñan los planos ni siquiera de los proyectos, ahí entran los que tienen soluciones para todo pero nunca han solucionado ningún problema, en fin, ahí entra pues un movimiento que probablemente a través de la crisis y a través de la división pues está cogiendo determinado realce mediático, ¿no? Pero probablemente desde cierta soberbia y desde cierta humildad y desde cierta prepotencia. Y en este momento yo creo que la soberbia y la prepotencia en nuestro país sobran y también en otros países europeos. Presidente, este año, un año electoral, en Galicia no hay autonómicas hasta el año en principio de 2016, si no hay adelanto y usted piensa en hacerlo, pero en todo caso, ¿cree que hay tiempo para darle la vuelta a las encuestas al Partido Popular? Pues mire, hacer encuestas a 5 meses de unas elecciones autonómicas o municipales, cuando hay 8.000 ayuntamientos en España y 13 comunidades autónomas que van ahora a decidir el próximo gobierno, y hacer encuestas a casi un año, 10 meses, 11 meses de unas elecciones generales, con un clima de una profunda
recesión económica que acabamos de superar recientemente, todavía con una crisis que no hemos superado en su totalidad, es muy difícil, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular no puede dar ni todo por ganado ni todo por perdido. Hay otros partidos que están constantemente hablando de las coaliciones electorales, ese es el Partido Socialista, y otros partidos que desde los púlpitos de distintas fórmulas pues nos dicen qué es lo que hay que hacer, insisto, sin haber acreditado haber hecho nada previamente, y pues hay otros partidos que hablan de la independencia y del incumplimiento sistemático de las leyes fundamentales de nuestro país. Pues en fin, en este elenco yo creo que hay un partido que sí ofrece algo. Nosotros no nos avergonzamos de decir que nosotros vamos a seguir defendiendo la Constitución. No nos avergonzamos de decir que el objetivo de la política no es la desafección de la gente, el objetivo de la política es solucionar los problemas de la gente. Y nosotros no nos avergonzamos de decir que queremos en la Unión Europea y que queremos en una moneda única y que sin 500 millones de ciudadanos que conformamos la Unión Europea, España no será, o será muy poco en el concierto internacional mundial, ¿no? Por lo tanto, se nos conoce, somos previsibles. Y lo cierto es que nuestra tarjeta de presentación pues acredita un cierto desgaste, y yo creo que ese desgaste es lógico con la situación que nos ha tocado gestionar. Si el Partido Popular hoy no acreditase desgaste, es que España estaría mucho más desgastada de lo que está. Y nosotros acreditamos un desgaste de haber gestionado probablemente la situación económica, la situación social, la situación financiera más difícil de los últimos 20 años, pero en este momento los datos acreditan que podemos vivir en un cierto optimismo, un optimismo prudente, pero un optimismo avalado por cifras y un optimismo avalado porque los datos acreditan que estamos superando probablemente la situación más difícil que se ha encontrado un presidente del gobierno nunca, desde el punto de vista económico, insisto, y desde el punto de vista social. ¿Por qué crees que si la situación económica está mejorando, todavía la percepción de los ciudadanos no coincide con esa afirmación? Porque la avería es muy grande. La avería era nuestro sistema financiero, era nuestro sistema eléctrico, la avería era un déficit público que ni siquiera estaba contabilizado correctamente, la avería es que no podíamos llegar a fin de mes, la avería es que no nos dejaban dinero, la avería es que no se fiaban de nosotros. Y eso no se soluciona como darle la vuelta a un calcetín. Eso necesita al menos 2 legislaturas para solucionarse, ¿no? Y lo cierto es que todavía hay 4,5 millones de españoles que no tienen trabajo. Y es verdad que este último año hay casi 500.000 de nuevas altas a la seguridad social. Y es verdad que hemos pasado de la recesión al crecimiento económico. Y es verdad que hemos pasado de no dejarnos dinero a que ahora el dinero esté más barato que nunca, al menos el dinero que tienen que suscribir las administraciones públicas. Y es verdad que las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el gobierno central hemos hecho cosas que en España, que en Francia se están discutiendo, como es cumplir el déficit y no gastar más de lo que tenemos, porque si no entramos en una situación de quiebra, ¿no? Pero esto no ha llegado a los 4,5 millones de ciudadanos todavía, y eso hemos de aceptarlo, porque es así. Si no aceptamos la realidad, nunca vamos a poder gestionarla. Y nosotros hemos intentado gestionar la realidad, decirle a los españoles la verdad, y creo que en este momento, entre todos, insisto, entre todos, pues hemos mantenido los servicios públicos. Seguimos teniendo una de las mejores sanidades del mundo, las universidades, la educación sigue siendo gratis en nuestro país, y lo cierto es que España sigue siendo un gran país desde el punto de vista de las infraestructuras, y hoy España en la Unión Europea, en el concierto de la Unión Europea, pues es un país al que nadie le discute el esfuerzo que ha hecho, los resultados que ha obtenido, y que pues el próximo 15, 16 y siguientes serán años de crecimiento económico y de bajada sustancial del primer problema de España, que es el paro. Señor Feijóo, buenos días. Acaba de hablar usted de sanidad, dice que tenemos una de las mejores sanidades del mundo, y además usted es presidente de una autonomía que gestiona precisamente la competencia de sanidad, y además usted tiene una gran experiencia en ese campo. Háblenos del problema de la hepatitis C, de las medicinas, por qué las administraciones no quieren pagar ese tratamiento, y si tiene usted constancia, como dicen, de que detrás de las movilizaciones está el propio laboratorio que ha sacado adelante la medicina. Mire, vamos a ver, quien va a prescribir ese fármaco no son los políticos, no es ni el ministro de Sanidad, ni los presidentes autonómicos, ni los consejeros de Sanidad de nuestro país. En este momento en el Ministerio hay reuniones,
un comité presidido por personas muy sólidas desde el punto de vista del tratamiento de las afecciones del hígado. Y en este momento, insisto, ahí se está estableciendo un protocolo para actuar. Yo recuerdo la discusión que hubo cuando empezaron a salir los primeros antirretrovirales ante el VIH-Sida. Y ahí se decía también pues, que España no iba a ser capaz de hacer ese tipo de tratamientos. Eran tratamientos costosísimos, estamos hablando de los años 90, eran tratamientos de 1 millón de pesetas, 6.000 euros por paciente. Ahora estamos hablando de tratamientos que superan los 30.000 euros por paciente. Todo el mundo está de acuerdo en que esos tratamientos no van a mejorar o incluso a desaparecer el virus, pero la enfermedad puede proseguir, sobre todo cuando se trata con una enfermedad ya muy avanzada. La cuestión, en consecuencia, es decir en qué personas, en qué situaciones clínicas es necesario de forma inmediata activar esos medicamentos. En segundo lugar, nadie discute que hay laboratorios que tienen más presupuesto que un país. Hay laboratorios que manejan un presupuesto de gastos superior al de España y en consecuencia hay también un interés económico. Pero le puedo asegurar que conociendo un poco el planteamiento del ministro de Sanidad y nuestros propios compromisos, aquellos que los médicos nos digan que hay que implementar ese tratamiento, se le dará, con independencia de su coste económico. Y a quien le corresponde establecer el protocolo y a quien le corresponde decidir con qué prioridades y a qué pacientes y ante qué patologías y ante qué situación de cada una de esas patologías se ha de implementar ese tratamiento, se hará. Y por lo tanto, a mí eso, con todos los respetos, dejen ustedes decirnos a los médicos del Sistema Nacional de Salud y a la literatura internacional desde el punto de vista sanitario en qué situaciones hemos de dar esos tratamientos, porque es lo que vamos a hacer. Y por lo tanto nosotros no vamos a prescribir, ni vamos a decidir. Nosotros vamos a hacer nuestro lo que nos propongan los hepatólogos y los que nos propongan los médicos del Sistema Nacional de Salud. Yo voy a seguir con esta pregunta, con este asunto, porque ¿qué se puede hacer con los laboratorios farmacéuticos? Usted que conoce bien la política sanitaria y tiene mucha experiencia en ello, para que prescriban fármacos para pobres, lo digo así, con esa simpleza. Hay muchas iniciativas, además, que no se han puesto en marcha, pero es un hecho que los laboratorios sacan unos beneficios astronómicos y que son excesivamente avaros con los beneficios, dicen que para investigación, pero hay muchas propuestas que seguro que usted conoce para tratar de evitar esta situación. Sí, no, yo leía, no sé exactamente, porque no he seguido este asunto diariamente, leía una gran discusión entre el gobierno francés y el laboratorio, donde el gobierno francés venía a decir al laboratorio que si no se bajaban los precios se podría incumplir la legislación de patentes europeas y proponer la copia de ese principio activo. Un genérico, lo que solemos llamar un genérico. Con lo cual, bueno, esto no es un problema de España, esto es un problema de todos los países que estamos dando la mejor sanidad del mundo, ¿no? Bueno, en España, en la década de los 90 prácticamente no había un 2-3% de genéricos. Bueno, oye, el gobierno del presidente Aznar pues aprobó una legislación para poder copiar medicamentos después de caducar la patente de 10 años y en este momento en el entorno del 50% de los medicamentos que se prescriben en España son genéricos. Fíjense si no hubiésemos hecho en la década de los 90 lo que hemos decidido hacer. A pesar de la crisis y a pesar de que han bajado de forma ostensible los ingresos de las comunidades autónomas, hemos seguido dando los mejores fármacos del mundo, mediante sistemas de gratuidad para los que no tienen recursos y un porcentaje razonable para los que sí tenemos. Bueno, yo creo que ante el futuro de medicamentos contra el cáncer, de terapias casi individualizadas, sobre todo en el ámbito de la quimioterapia y medicamentos oncológicos que vamos a tener que afrontar en las próximas décadas. La biotecnología es una de las zonas de la economía que va a tener más prospección y más futuro. Bueno, ante eso, los países tenemos que tomar decisiones, porque es verdad que un laboratorio no puede cuestionar la vida de los ciudadanos de un país por un motivo económico. La innovación y la investigación en un laboratorio tienen que quedar absolutamente garantizadas en el precio de los fármacos, pero
que un país pueda tener una dificultad económica insalvable para que a sus ciudadanos puedan llegar esos fármacos, eso no es legítimo ni es ético. Y en consecuencia, esa pregunta me da la sensación que será una pregunta que nos hagamos con mayor incidencia en los próximos años, no solamente en España, sino en la Unión Europea, en los Estados Unidos y en muchos países del mundo. Hace otro cambio completamente de tema. Hace unos meses dijo usted, soy más de Podemos que Podemos, refiriéndose a las encuestas fundamentalmente, ¿no? Que dice que las encuestas no pueden sustituir a las urnas, pero que desde luego hay que tener en cuenta las tendencias. En este momento Podemos avanza según las encuestas. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Sigue usted siendo más de Podemos que Podemos? Lo decía respecto a la extracción social, sin duda, ya lo sé. Pero... Sí, porque claro, es que aquí parece que estos señores del 15M, que ahora han ido evolucionando hacia movimientos, y ahora ya está claro que son un partido político, claramente, con sus eurodiputados, con sus nóminas, con sus ingresos, con sus asesores, pues pues nos querían advertir de que ellos vienen de extractos sociales y de movimientos obreros, etcétera, ¿no? Pues verá usted, no. Es perfectamente legítimo y además España tiene una clase media alta, pues bueno, vienen de clase media alta. Y está muy bien que sean hijos de abogados, de catedráticos, que sean profesores universitarios, pero hombre, hacerles ver a los ciudadanos que están en paro, que vienen de clases obreras, de extractos sociales suburbanos y con grandes dificultades económicas, pues mire, eso es la primera falacia, no es verdad. Sobre este movimiento político, este partido político. No, sobre el avance en las encuestas a las que usted yo creo que presta mucha atención. Sí, hay una reflexión, ¿no? Que es que por primera vez en España ocurre algo sorprendente, que es que las encuestas dicen que pueden ser una alternativa al gobierno, no están en el Parlamento. Y por lo tanto, los partidos de la oposición, los ciudadanos no los consideran referentes para hacer oposición o alternativa al gobierno. Y eso es una reflexión que creo que bien merece la pena destacar, porque esto no había ocurrido nunca en democracia. La oposición son aquellos diputados y aquellos partidos que no han ganado las elecciones, pero están en las instituciones y, sin embargo, estos ya han sido sobrepasados por este tipo de prácticas y de movimientos políticos como Podemos. Es una reflexión que no es menor. En segundo lugar, Podemos ha acertado en el lenguaje, en la forma de expresarse, en decirle a la gente lo que quiere oír, la gente muy castigada por la recesión económica. Y tercero, lo que no me parece bien es que utilicen una enorme soberbia y un enorme desprecio hacia las instituciones, hacia los ciudadanos que han votado a otros partidos, y desde la soberbia y desde el desprecio no creo que haya ninguna alternativa. No sé si será una alternativa razonable en la oposición, pero en mi opinión no es una alternativa razonable en el gobierno. Ya que presidente, le decía, ya que estamos con las encuestas como hipótesis de trabajo, le voy a describir un panorama que no sería malo para el Partido Popular. Pensemos en el día después de las elecciones generales, hablo de las generales. El Partido Popular gana esas elecciones, se le alegra hasta la cara, gana esas elecciones. No, yo estoy convencido que vamos a ganar. Pero no con suficiente margen para gobernar. Sí. Y a usted le llama el presidente del gobierno, usted tiene mucho predicamento con el presidente del gobierno, y le dice, Alberto, ¿a quién llamo primero? ¿Al PSOE, a Ciudadanos, a UPyD o a los nacionalistas? ¿Usted qué consejo le daría al presidente? O a Podemos. A Podemos no lo veo, ya casi a Podemos hasta lo descarto. A ver primero, a nosotros lo que nos preocupa en este momento es seguir siendo útiles a nuestro país, se lo digo de verdad. Porque al fin y al postre uno está en el gobierno. ¿Pero a quién llama? Pero es que queda mucho tiempo, créame. Es que de los 3 años que hemos tenido, hemos estado 3 años con las 2 manos ocupadas para que no se caiga la pared. Y ahora ya tenemos una mano para ir presentando, para ir viendo el futuro, y para ir incidiendo en que, hombre, si es verdad que somos capaces de crear otro 500.000 de puestos de trabajo en el año 2015, pues nos vamos a finalizar la legislatura con menos desempleo que con la que empezamos. Si es verdad, y será verdad, que en la nómina suya y en la mía el 28 de enero va a bajar los impuestos y en el año 16 vuelven a bajar los impuestos, tendremos una presión fiscal en lo que a renta se refiere inferior a la que teníamos cuando llegamos al gobierno. Y al final, pues los ciudadanos tienen que decidir. Y es verdad que hay una convulsión electoral. Mire, hay más incertidumbre electoral que incertidumbre económica. Y eso creo que también es muy bueno, porque si nuestro país
tiene más incertidumbre electoral que incertidumbre económica es que hemos hecho los deberes. ¿Qué hará el presidente del gobierno, el señor Rajoy, una vez que obtenga la confianza de los ciudadanos y que ante esa eventualidad no sea una confianza suficiente? Pues mire, creo que también es previsible. Y yo creo que ya lo ha dicho. Y yo creo que el Partido Socialista es un partido que debe de colaborar ante una eventualidad de una España sin mayorías absolutas. Pero lo vuelvo a reiterar, hay muchas cosas todavía que van a pasar, hay muchos meses por delante y yo estoy convencido que los españoles, ante la eventualidad de decidir una amalgama de partidos, algunos de ellos de planteamientos desconocidos y desde luego inéditas sus políticas, ante una propuesta de un gobierno previsible para volver otra vez al crecimiento económico, ahí los españoles tienen la palabra. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Desayunos. Muchas gracias por la oportunidad.